Muy buenas y bienvenidos. Mirad lo que están subiendo en estos precisos instantes. Cordonaco para seguir la Vica Corona aquí a su paso por el lateral este. Nos desplazamos hacia todo el medio de Padre Damián para ver cómo siguen subiendo este cordón. Mirad qué bonito, como está a puntito de llegar. Tiene que venirse hacia la derecha para acoplarse con estas vigas, estos cordones ya instalados. Ahí vemos cómo está girando, está a puntito de llegar a su destino. Siguiente parada, la Vica Corona aquí a su paso por la torre de 14ª. No sé por qué me sale esta voz, pero bueno, son las horas prontas de por la mañana, el madrugar, ya sabéis. Aquí tenemos el cordonaco llegando prácticamente a su zona, justo encimita de lo que es el tour oficial del Real Madrid, el tour oficial del Santiago Bernabéu. Por cierto, hay que ver lo avanzado que van las barandillas fijas en la torre D, ya casi a punto están de terminarlas. Seguimos. ¿Cómo va esto? Tienen que girar porque la parte izquierda es donde tienen que ir las tubulares. La parte izquierda tiene que ir hacia el interior, que es donde se van a conectar las tubulares. Hay que ver las agallas para estar justo ahí, Hay que ver las agallas que hay que tener para estar justo debajo de esa imponente viga que están colocando ahora mismo. Madre mía, chaval. Ahí la han girado los pedazos de cracks. La han girado ya y ahora sí que sí, esto va para adentro. Lo siento por no hacer directo, pero da igual. Pero qué listos, Cómo suben ya con las pletinas puestas. Ayer me dijeron el nombre técnico de las pletinas, pero ya no me acuerdo, así que digo pletinas. Esas chapas que unen una viga con otra viga y ya lo dejan todo prácticamente preparado. Sí, está prácticamente todo preparado para una vez que suba la viga. Lo único que tienen que hacer es colocar los pernus y ya está. Bueno, y que todo esté cuadrado y medido completamente. Y ahora viene lo difícil, que es enganchar y que cuadre todo con la parte de las zancas de la grada. Así que ahora sí que sí, viene lo difícil. Pónganse los cinturones, que ahora viene lo bueno, ahora viene el rock and roll. Vamos ahí con este pedazo de zoom, veremos. Fijaos cómo están preparados ya los pernos para una vez que vaya a bajarlo, coincidan todos y cada uno de ellos. Como lo baja, mira, ya están quitando los pernos, esos pernos que tienen que ir colocados en las pletinas, lo están dejando en la caja para una vez que lo bajen y encuadre, ¡pum!, lo colocan. Y en el otro lado están haciendo prácticamente lo mismo, pero lo mismo. Esta plataforma de Aguilar no fue la que se rompió esa vez que estaban subiendo un izado ahí en la torre B. Ahí están empezando ya a girar y empezando a maniobrar para encajar por la parte más norte el cordón a estos cordones ya instalados y totalmente hechos justo aquí encima del tour oficial del Real Madrid, justo en la parte norte, al ladito de la torre. Con paciencia y saliva, el cordón nuevo se lo metió a la Vica Corona. Ahí vemos cómo está empezando ya a girar. Empieza a girar para ponerse totalmente paralelo a la que ya tenemos hecha también y lista, en la parte más cercana al graderío. Y ahora sí que sí, totalmente paralelo a la otra, empezarán ya a colocar los agujeros pertinentes en su perno pertinente. Aún falta un poquito. ¿Qué dices? Va, un poquito más. Venga, un poquito más. Mientras que lo atan o no lo atan, vamos a acercarnos aquí a la esquina de la torre D para ver cómo va ese pedazo de izado que ayer estuvimos a punto de verlo y al final se hizo luego por la tarde, a eso de las 3 justo cuando volvieron de comer. Y mirad cómo ha quedado ya. Este es el primer el primer soporte para la piel envolvente aquí en el Torreón Norte, en la parte de la torre D, donde ya sabéis que tenemos otra guía simple que me imagino que en el día de hoy también colocarán
e Izarán. Pero brutal, ¿eh? Cómo ha quedado ya la instalación de este nuevo soporte justamente en esos refuerzos que colocaron en la parte inferior, en estos balcones, justo enfrente de la puerta 55, y que yo no me esperaba para nada que iban a empezar por ahí. Pensaba que iban a empezar por la otra cara, el lado del fondo norte. Y no sé qué decir si lo van a subir ahora o no, ¿eh? Ahí todavía falta un poquillo, por incorporar. Parece que les está dando problemas, ¿no? Bueno, pues acabamos el directo. Mirad todas las lamas que han puesto. Un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lamas acaban de poner ahora. Y es la 1 de la tarde, así que me imagino que tienen más armarios aquí llenos de lamas. Hoy seguirán haciendo más instalación de las mismas aquí en la fachada sur. Son las 2 de la tarde y siguen colocando más lamas. Yo creo que hoy van a terminar toda la fila entera como han hecho en la segunda. Porque lo que decía antes, tienen más lamas ahí en los armarios. Y venimos para ver las novedades. Queda aquí en Padre Damián, que hemos estado hoy a primera hora, y mirad cómo han subido esta pedazo de tramo de escaleras que lo subieron ayer día 19. ¿Qué día es hoy? ¿20? Sí, ayer día 19, en la parte interna donde decíamos que colocaron esos tramos de escaleras, pero de momento no había ninguna otra novedad. Pero mirad qué pedazo de tramo de escaleras que acaban de colocar. Bueno, colocaron ayer otra vez de nuevo. Y ahí vemos al fondo el recién cordón instalado más la guía. Las dos cosas a la vez, en el mismo plano. ¿Quién lo diría? Hemos visto también cómo a primera hora traían también una pedazo de estructura roja para, imagino, que seguir haciendo lo que va a ser la continuación de lo que van a ser las escaleras mecánicas aquí en el nuevo edificio. Y también, como hemos visto en el directazo de Maribel Maribel de Jesús, vemos esas dos guías ya totalmente puestas, instaladas, aún todavía con la grúa sujetándose desde la parte del suelo, y vemos cómo ya tenemos estos dos faldones, estos dos soportes aquí al ladito de la torre de en Padre Damián. Y si subimos la mirada, vemos también ya recién izado, vemos la escaramuza que han hecho ahí para afianzar el nuevo cordón, para seguir haciendo la viga corona que se estrecha. En este lado de la viga corona se estrecha un montón, veis aquí que se estrecha un montón, pero aún así tenemos ya el nuevo cordón totalmente instalado, aunque todavía esté la LR sujetando. Así que vamos para la torre D a ver si tenemos alguna otra novedad. Novedad, mirad la torre D, los dos anillos inferiores, esas barandillas de hormigón que han quitado y que han puesto esas barandillas, esas barandillas fijas, y parece que ya están a punto de acabar con la instalación. Falta simplemente llegar a la fachada, faltan apenas dos en la parte de arriba y dos o tres también en la parte de abajo. Muchas novedades en el día de hoy. Recordad hoy, dejadlo bien anotado en vuestra mente, 20 de julio han pasado muchas novedades. Del bonito y cálido suelo de la Comunidad y la capital de España nos subimos a las alturas para divisar estas pedazos de vistas. Hoy miércoles 20 de julio. Ahí vemos cómo están colocando las lamas en la parte de abajo, en la parte más inferior de lo que es la fachada sur, justo más pegado a la torre. Ahí vemos cómo en estos precisos instantes siguen colocando de abajo a arriba esas lamas de la fachada. Ya sabéis que son unas
las 2 o 4 lamas en una, porque hay que ver esa separación justo en el medio. Y de ahí viene el gran debate de cuántas lamas va a haber en el Santiago Bernabéu. 70.000, 33.000, 4, ¿cuántas va a haber? Ahí viene el gran debate por esas uniones que hay entre las mismas lamas que van poniendo ahora. No sabemos si son 2, 4, ¿cuántas habrá? De ahí que estemos súper perdidos. Pero mirad cómo está la cubierta sur. Ahora mismo no da el sol de cara. Ahí vemos que cuando amanece aquí en Madrid el sol da directamente de lleno en la parte de la cubierta sur. Y mirad cómo ahora mismo no reflejan. Ya parece que han quitado todas las pegatinas de todas las lamas de la cubierta. Y mirad cómo han llegado prácticamente ya al final. Vamos a girar la mirada y ahí vemos cómo prácticamente han llegado ya a donde estaba el antiguo videomarcador en el interior del terreno de juego. Mirad toda la evolución de las lamas en la cubierta sur. Seguimos girando la mirada, hacia la cubierta oeste. Ya sabéis que había mucho movimiento estos últimos días cuando subimos a las alturas, y es que sigo diciendo, parece que han incorporado una nueva capa, algún tipo de plástico, y es que están empezando a colocar los raíles. Parece que están empezando a colocar raíles para las lamas aquí en la cubierta oeste. Mirad, contemplad todo esto nuevo que están haciendo ahora mismo en nuestra queridísima cubierta oeste, esta cubierta más cercana justamente en la calle de Castellana. Brutal, ¿eh? Seguimos viendo novedades, más novedades. Bajamos la mirada. Ahí vemos esa pedazo de ménsula amarilla que de momento sigue aguantando. No sabemos cuándo lo van a quitar, y si lo van a quitar, imagino que sí. Vemos toda la estructura en la esquina de la torre B, esa estructura para la Vica Corona, como vemos que crece a pasos agigantados. Ahí vemos esa parte donde tiene una especie de escaleritas hacia arriba, bueno, y hacia abajo también, claro. Donde haya escaleras, es hacia arriba o hacia abajo. Y vemos como en la parte de la torre B, justo arriba de la torre B, están empezando a colocar ferralla en esta rampa. Ahí vemos, para imagino que posteriormente empezar a hormigonar en esa zona. Seguimos subiendo la mirada, seguimos viendo cómo trabajan en la parte de las guías ya instalada en la esquina de la torre B, y mirad cómo todavía se ven esa chapa que se incorporó en la parte central de la Viga Corona y que pusieron esa red azul de seguridad, y que de momento no hemos visto más novedades a lo que se refiere con estos trabajos. Parece que sigue todo prácticamente igual. Nos bajamos un poquito más a toda esta parte del futuro elevador de servicios, a ver qué se ve desde arriba. De momento vemos que aquí están empezando a colocar chapa. Ahí está el pedazo de crack, ese soldador. Y vemos que sigue todo prácticamente igual en estas caras internas del futuro elevador de servicios, aquí justo en la esquina de Concha Espina con la Castellana. Otra cosa muy reseñable es que están empezando a hacer un agujero. Parece que van a construir algún tipo de base en este lado, algún tipo de refuerzo para eso, para reforzar las patas de la araña. Quitamos zoom para que veáis más o menos a qué altura lo están haciendo y dónde lo están haciendo, para que entre todos podamos intuir lo que están pudiendo hacer. Ahí tenemos esos huecos que han hecho en la parte baja, donde ahora mismo están trabajando en las lamas de la fachada, donde parece que hay mucho escombro todavía por quitar en esa zona. Y ahí vemos cómo están colocando las lamas de la fachada, y vemos a nuestra derecha esos armarios donde van cogiendo más lamas para colocar en nuestra queridísima fachada. Así que esto es un resumen rapidito, muy rapidito, de lo que está pasando, estas imágenes increíbles aquí desde las alturas. Así que espero que os haya gustado. Si es así, dejadme un like en el vídeo, algún comentario si queréis hablar de algo. Suscribiros al canal para seguir los avances del Real Madrid y de las obras, y nos vemos muy pronto. Chao, chao, chao. A la Madrid. Y nada más. Y nada más. Muy buenas y bienvenidos un día más al interior. Mirad lo que tenemos en pantalla. En el directo veíamos cómo se incrustaba, se adentraba la grúa que tenemos al fondo y que está colocada ahora mismo en el fondo norte. Bueno, que siguen colocados. Pero es que mirad, ahora mismo son las 5:30 de la tarde, y mirad cómo están colocando otra grúa, otro pedazo de grúa del elenco de Aguilar. En estos precisos instantes está entrando aquí por la puerta 36, esta puerta de acceso en el fondo sur. Y aquí nuestros amigos se están preparando para colocar la nueva bandejita y última para el tema del césped retráctil en el terreno de juego. Así que
que empiece el rock and roll. Si nos fijamos en la parte superior del lateral este, vemos cómo han subido ese nuevo cordón en la parte superior. Ahí vemos como todavía sigue enganchado a estas horas de la tarde y aún falta todavía muchísimo por completar la vieja corona a su paso por Padre Damián, pero ahí lo tenemos, el nuevo cordón y la nueva guía, que la tenemos ya totalmente desalojada de la abrazadera que lo ha hecho izarse. Ahí lo vemos, completamente listas las dos guías, los dos soportes para la futura piel envolvente por ese lado. Aquí echamos un vistazo a la parte del muro del tercer anfiteatro, esa ampliación del tercer anfiteatro. De momento no aparenta ninguna novedad, ninguna actualidad. Aquí en este lado de las bandejas, en este lado más cercano al palco presidencial, a la parte este del Santiago Bernabéu, vemos cómo han estado toda la tarde con el tema de los raíles. Han estado preparando los raíles, yo no sé, han estado ahí trabajando un montón de operarios en la zona, están colocándose debajo de las mismas bandejas y a su vez también han dejado preparadas las mangueras, ahí donde las pestañas. Ahí tenemos las mangueras, al igual que los flotadores en la parte norte, que ahora os mostraré. Ahí quitamos zoom, ahí vemos que todavía están trabajando en las orejetas, pero bueno, vamos al fondo norte donde decíamos que han preparado las mangueras y mirad cómo ahí en el fondo están preparadas también las mangueras de agua. Esas mangueras que en un principio hacíamos la gracia de que eran flotadores. Nos venimos para la segunda bandeja más cercana al lateral este, donde vemos que siguen, en este caso está lijando, parece que es el disco de la radial, pero si giramos la mirada a la izquierda, vemos que siguen quitando orejetas, esas orejetas restantes que quedan por quitar, por eliminar. Mirad todas las que faltan todavía, sobre todo en esta esquina del fondo sur con el lateral este, faltan un montón todavía. Una vez esté lista ya la grada a lo que se refiere con las tancas, que ya tenemos todas las tancas listas, me imagino que empezará el rock and roll para la instalación de la grada prefabricada y la posoperación de lo que va a ser esta grada, toda esta grada de baja del lateral oeste, donde de momento ya sabéis que llevamos un montón de tiempo viendo hasta ese término lo que es la instalación de grada prefabricada, y así está a día de hoy, 20 de julio. Ahí están sacando los estabilizadores a la nueva pedazo de máquinas, estas grúas de Aguilar que acaban de entrar en la parte más cercana al lateral oeste. Subimos la mirada al primer anfiteatro ahí en el lateral oeste para observar cómo va esa alineación de los pasillos entre el primer y segundo anfiteatro. Mirad cómo han colocado esos paneles de encofrado en la parte del primer anfiteatro. Ya sabemos que va a tener esa anchura, y toda esta parte seguirá su curso y se instalará lo que van a ser los antiguos asientos. Ya sabéis que los nuevos asientos hasta el año que viene, hasta la temporada que viene, no se van a colocar, seguirán estando esos azules, este azul clásico del Bernabéu Classic, del Classic Bernabéu, hasta mínimo la temporada que viene. Pero de momento mirad cómo van trabajando, van progresando en las obras de remodelación del Santiago Bernabéu, ese primer anfiteatro con esos pasillos que están alineando con el segundo, y solamente en el lateral oeste, de momento solamente en el lateral oeste, no tenemos ningún avance más a lo que se refiere los fondos y lateral este. Otra cosa que tampoco he dicho, y es que tenemos la segunda bandeja, esa más cercana al lateral oeste, la tenemos ya completamente lista, lo que se refiere con esas lonas negras y blanca en la parte inferior, en la capa más inferior, más cercana a la bandeja, para la futura instalación del césped, en la cual va a ir en cada bandeja. Ahí tenemos esas preciosas piezas para lo que va a ser el drenaje del césped también, todas ellas acopiadas entre la tercera y la cuarta bandeja. Y aquí en este lado tienen un montón de cajas acopiadas, que es para el tema del riego, el futuro riego del terreno de juego. Aquí vemos todas las cajas acopiadas. ¿Dónde estaba la silla de Álava? Ahí está. Así que nada, este es el vídeo resumen, tanto del interior como del exterior y de las alturas del día de hoy, 20 de julio de 2022. Tenemos las dos pedazos de grúas ya para preparar la sexta bandeja, la sexta plancha.
Así que muchas gracias a todos. Si te ha gustado el vídeo, déjame un like, suscríbete al canal para seguir los avances del Real Madrid. Y nos vemos, eso es, nos vemos muy pronto. Chao, chao, chao. A la Madrid.